Por supuesto, el contacto con el doctor Juanchi Vallejo, que lo tengo en línea. Doctor Vallejo, ¿cómo le va? Esteban Mier lo saluda, buenas tardes, gracias por su tiempo. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludos a tu audiencia. Muy bien, bueno, agradecerle por supuesto el contacto y una pequeña reflexión de estos casi 7 meses de cuarentena que vamos llevando ya en la República Argentina, la cuarentena eterna. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que a esta, digamos, haciendo así como una especie de análisis, podemos ya estar en condiciones de señalar aciertos y errores, digamos, ¿no? En cuanto a las decisiones sanitarias que se han tomado en su momento. Básicamente, Argentina es un país que tiene o tenía en su momento una debilidad muy fuerte en el sistema sanitario. Entonces, una decisión acertada, entiendo, en su momento, allá por marzo, fue el hecho de la decisión de fortalecer el sistema sanitario para cuando se esté en condiciones de los pacientes internarlos puedan tener amas suficientes, ¿no es cierto? Yo consideré que una decisión acertada. La otra decisión acertada, entiendo, en su primer momento, fue el aislamiento social obligatorio. Pero esto es útil en tanto y en cuanto se cumple durante un tiempo, que posteriormente ya es imposible que podamos estar permanentemente en una situación de cuarentena. Quizás ahí es donde digamos, las decisiones sanitarias tendrían que haber puesto la segunda etapa de las decisiones, que es los testeos masivos, digamos. Bueno, lamentablemente, desde mi punto de vista, eso no ocurrió. Entonces, eso es lo que genera, digamos, que hoy, bueno, las medidas no tengan el impacto que se esperaban, digamos, y los números hablan, digamos, ¿no? La cantidad de casos positivos que tenemos, el hecho de la cantidad de internados en terapia que tenemos, también el padecimiento de, bueno, todas las pérdidas, los fallecimientos por COVID, incluido por supuesto el personal del sistema de salud. Es decir, creo que hoy, ya un tiempo de haber pasado por atravesando esta cuestión de pandemia, creo que quizás se tendría que haber implementado en algún momento determinado el testeo masivo y la liberación progresiva de las actividades. Bueno, lamentablemente esto no ocurrió y bueno, entonces asistimos a las 3 olas que están, digamos, de alguna manera teniendo un protagonismo muy fuerte en el país. La primera ola, que es la ola de infectados, esa ola de infectados genera una ola de internados en terapia, y la tercera ola, que es lamentablemente la de pérdidas de vidas humanas. Ese es más o menos así lo que yo visualizo, Esteban. Ahora, doctor Vallejo, le pregunto una opinión médica, o quizás es interesante siempre escuchar una opinión también objetiva de un ciudadano que formó parte del sistema de salud y lo ha hecho muy bien. Hoy el gobernador en su conferencia de prensa anunció el turismo interno en la capital correntina y habilitó el tema del uso de las playas respetando el protocolo. ¿Qué protocolo se puede usar en una playa donde la gente se acumula y van a ir un montón? Y esto no sé si es conveniente. ¿Usted cómo lo considera? Claro, por eso insisto en que hubiera sido interesante que nosotros ya en esta etapa empecemos a transitar lo que se denomina el testeo masivo. Entonces eso habilita a que, bueno, las actividades se puedan llevar adelante. Si no, se entra en una especie de contradicción. Claro. Como bien decir, habilitar un lugar donde es inevitable que haya una masividad. Claro. Es inevitable eso. Es verdad. Es muy difícil mantener el distanciamiento social. Muy difícil. No digo imposible, pero es muy difícil. Entonces suena medidas que están tratando en lo contradictorio. Creo que lo más adecuado hubiera sido esas medidas acompañadas de estos testeos masivos.
todo el que quiera conducir a la playa, sí, perfecto, pero primero un testeo. Claro. Si está en condiciones, adelante. Si no, no. Bien, doctor, y le pregunto, porque la única verdad es la realidad, diría un refrán, ¿no? Pero no siempre quiero tener la razón. Hace mucho tiempo yo dije que a mí me sorprendía que estuvimos en cuarentena marzo, abril, mayo, junio, y en julio aparecieron la bandada de contagiados, la cantidad de muertos. Y creo que hoy se está discutiendo, muchos dicen ocultaron muertos. Yo diría que se demoraron en informar para no ser tan crítico nuevamente de una gestión que no estoy de acuerdo cómo desarrolló el tema. Creo que nos dio la razón. Esos meses que nos dijeron que no había nada, seguramente ya estaban muriendo gente y ya se estaban contagiando. Claro, el tema es cuando se mete la manipulación de la política en las cuestiones sanitarias. Y lamentablemente esto es lo que está ocurriendo. Cuando se prioriza utilizar temas de la reforma judicial que no le interesa nada más que a los que pueden tener, en el caso de la expresidente, causas, a nadie le interesa más que a ella. No es un tema para una situación de una pandemia. Estamos todos locos, es decir, esto no, ella que no está para nada loca y sigue adelante con esas cuestiones. Traer médicos de Cuba cuando en realidad lo que tendríamos que fortalecer es el sistema sanitario. Bueno, y te puedo seguir nombrando muchas cuestiones. Claro. Realmente creo que hubo una manipulación política por parte del gobierno y bueno, que es lamentable, ¿no? Lamentable. Bien, doctor, saldremos de esto y no sé si usted tuvo la oportunidad de leer el portal de Radio 2 durante el fin de semana, la historia del médico chaqueño que se quiere ir del país. Cansados... Julio Picón, ahí está. Nos contó su historia y es la verdad que a mí me conmocionó porque es como está trabajando el sistema de salud. Y se llenan la boca de que los médicos, la primera fila y la madre en coche, toda esa berreteada y esa fantochada que nos llenan la cabeza nuestros dirigentes, pero son los que a los menos que le tienen en cuenta, le sobrecargan de horas, no le pagan lo que corresponde, están expuestos a contagiar a toda su familia, a contagiarse ellos, morirse ellos como murieron muchos y no nos cuentan. Sí, así es. Bueno, un ejemplo está en lo bochornoso del episodio del otro día en Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Con ese impresentable de diputado que, bueno, lo bien que hizo fue en renunciar, por no decir que lo renunciar, ¿no? Claro. Pero esas son las cuestiones que de última lo único que pretenden es distraer la atención de la gente, porque en realidad una nota así, como podríamos decir que lo único que genera es distracción, ¿viste? Cuando en realidad tenemos problemas serios y graves que, bueno, el gobierno debería avanzar y resolver, ¿viste? Pero específicamente yendo a la carta del colega, el doctor Picón, la verdad que a uno lo llena de mucho malestar. Creo que, por supuesto que estoy en todo acuerdo con sus conceptos en cuanto a lo que piensa de nuestro sistema sanitario y esa cuestión desgarradora, ¿no? De tener que ir pensando cuando toda su vida él desarrolló acá, se formó acá en las escuelas públicas, en las universidades públicas, tener que ir pensando en otro lugar. Entonces, la verdad que es muy doloroso, es muy doloroso. Es una triste realidad que solamente se animó a escribir a alguien, pero que en una oportunidad ya creo que escribió una doctora del Perrando, cuando la empezaban a escrachar, la insultaban, la escribían a las personas que vivían en los edificios. La verdad que muchos aplausos por la noche, pero cero solidaridad con ellos. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, estas cuestiones son las que ponen sobre la mesa, ¿viste? Todas las mezquindades y las miserias que tenemos, ¿no es cierto? Porque si bien como sociedad hay grandes logros, también tenemos que reconocer de que tenemos este costado oscuro, ¿viste? Que lamentablemente es así. Por eso insisto en que creo que es la oportunidad para que desde el gobierno se replanteen, por ejemplo, la implementación de una carrera sanitaria.
El otro día escuchaba que desde la presidencia el presidente relativizaba la meritocracia. Sí. Yo realmente no entiendo nada. Es decir, es lo mismo un burro que un gran profesor. No entiendo. ¿Cómo es eso? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué pretende? Argentina, un país que siempre tuvo una movilidad social y que la clase media fue la que motorizaba el ascenso social gracias al esfuerzo, gracias al trabajo. ¿Y qué está proponiendo? Que dejemos todo eso, tiremos todo por la borda, los valores que nos enseñaron los padres, que se rompieron el alma para tratar de aportar su granito de arena para que este país salga adelante. La verdad que no entiendo. Pero digo... ¿Sí? Y por el otro lado el hecho de que, entonces, ¿cuál es la propuesta? Nivelar para abajo, es decir, está todo igual. Acá entiendo que la meritocracia es fundamental. Justamente uno de los graves problemas que tenemos es que no se implementa la meritocracia. Necesitamos urgente dosis máxima de meritocracia. Totalmente de acuerdo, doctor, y además lo que pasa es que ahora voy a pasar un video de una persona que era ultra kirchnerista. Bueno, pero con los fanáticos yo no quiero hablar. No, pero... El populismo no me seduce. Sí, y hoy se dio cuenta y hoy salió a hablar de lo que realmente la define él como a Cristina. Una persona que realmente usa a los pobres pero odia a los pobres. Y yo creo que quedó totalmente demostrado en estos tiempos de pandemia. Le importa más su situación legal que la salud de los argentinos. Jamás la escuché hablar del tema como líder de un sector político que la sigue. Jamás salió a hablar. Y fíjese otra cosa. Hoy, por ejemplo, frente al Congreso, defendiendo lo ilegal siempre un sector de la sociedad. Defendiendo a los que tomaron las tierras en Guernica, hablando del aborto, cuando estamos en un tema que realmente ni lo resolvimos, como es el tema coronavirus. Pero totalmente, Esteban, ¿entendés? Yo creo que nos quiten los menores análisis, pero lamentablemente hay que manifestarse contra estas cuestiones. Hay que manifestarse porque esto es grave, esto es serio, esto atenta contra la República, esto atenta contra la patria. Estas cuestiones de la corrupción, liberar corruptos que estaban ya sentenciados, estaban adentro, en la cárcel, bueno, esto la verdad que... Y por eso me parece realmente, y saludo a la decisión de los jueces de acá en Mercedes, que bueno, en una sentencia ejemplar llevaron a la cárcel a estos ex intendentes del gobierno, ¿no? Claro, lo importante que tomaron esta decisión, y qué bueno que haya tocado el tema, porque esto es lo que hay que destacar, doctor, la importancia, porque miren que han presionado, vinieron inclusive ese día que se leyó la sentencia, gente del poder político a Mercedes que nunca aparecen para nada, medios de comunicaciones locales que le han mentido a la sociedad y que realmente le tenían que contar que es corrupción, esto que pasó es corrupción. Pero por supuesto, esto quieren disfrazar de presos políticos cuando en realidad sabemos que son hechos de corrupción. Y fíjate que estuvo incluso dentro de una solicitada, creo que hubo, firmado por una de las fundadoras de la emblemática de las Madres de Plaza de Mayo. En su momento era una mujer de un prestigio y de un respeto, realmente me estoy refiriendo específicamente a Tati Almeida. Y bueno, hoy devenida en una defensora de corruptos, realmente me da vergüenza ajena, ¿verdad? Es que hay muchos que, como el otro día decía una persona, el doctor justamente Víctor Duarte, levantan la bandera de los derechos humanos pero manchadas con sangre. Sí, absolutamente, es algo bochornoso. Bastardearon de instituciones de derechos humanos con todas estas cuestiones. No, realmente lamentable. En el final, doctor, y le agradezco siempre la gentileza de poder hablar de todos estos temas, un mensaje para todas esas gente que no la están pasando bien, principalmente y psicológicamente hablando, porque viven momentos de angustia, pero aquellas personas que perdieron a su ser querido y no lo pudieron despedir como corresponde. Sí, total.
La verdad que es muy difícil sacar fuerzas ante una pérdida irreparable, porque, y esto lo digo con un conocimiento muy cercano, digamos, porque me había afectado por esa situación. Así que quizás no esté en condiciones de poder dar un mensaje adecuado, Esteban. Realmente, disculpame, pero bueno, que traten de sacar fuerzas, que sigan adelante, que no se quiebren. Y